Bueno, vamos a ver, la audiencia, ¿qué te dijo, Antonio? Buenos días, señor Herrera. Sigamos entonces. Pues mira, si te parece, abrimos primero capítulo con lo que piensan los oyentes de lo que está pasando en Brasil y si tiene o no tiene repercusiones pues mundiales, nacionales, pues con esas olas de populismo que recorren el planeta, ¿no? Vamos a escuchar en este orden a Mariano, a Concha, a José Ramón, a Javier y a Gregorio de distintos puntos de España. Lo ocurrido en Brasil, ¿cómo se consideraría si fuera ahora mismo con las leyes nuevas, hicieran lo mismo en el Congreso de los Diputados? ¿Una manifestación de Greenpeace o un asalto a mano armada? ¿Cómo se consideraría ahora el tema? A mí me parece que lo de Brasil son conatos, pero mientras un ejército, no haya dos ejércitos que se puedan enfrentar o parte del ejército esté a favor de los golpistas, no hay nada que hacer. En España hubo una guerra porque hubo dos ejércitos. Don Carlos Herrera, hablando de las incidencias que ha habido en Brasil, las ha comparado con las incidencias que ha habido en España. Y una de las cosas que ha dicho es con las manifestaciones antifascistas en Andalucía y literalmente ha dicho contra Juanma Moreno. No, fue porque Vox sacó diputados, fue contra Vox. Por supuesto que Cuca Gamarra tiene razón, por una vez. Para Pedro Sánchez lo de Brasil es simplemente un desorden público, que es lo que está legitimando que pueda producirse en Cataluña. Y porque sale la Pilar Alegría y sale por ahí otro tiparraco, no rectifiques, reafírmate. La izquierda, con esta cortina de humo, quiere borrar el rodea el Congreso, lo que pasó en el Parlamento andaluz. Como auténticos animales se tiraron a rodear el Congreso y a rodear el Parlamento andaluz. Estos sí que quieren cargarse lo que se tienen que cargar. Ahí queda dicho. No sé si tienen alguna opinión en la mesa. Bueno, lo ocurrido en Brasil responde a esta circunstancia que explico. Cuando se alzasen violenta y públicamente para cualquiera de estos fines, entre ellos sustituir por otro el gobierno de la nación y el Consejo de Gobierno, lo que estaba claro que tenían en su cabeza los asaltantes. Ese artículo 472 del Código Penal es el que define el delito de rebelión y está castigado con 30 años de cárcel. Si algo similar a lo ocurrido en Brasil ocurriera en el Congreso de los Diputados de España, con la intención de cambiar el gobierno, porque esa es la intención que tenían, de cambiar al presidente por otro, incurrirían en el delito de rebelión, no en el de desórdenes públicos. Sí, hay violencia. Eso tiene mucho debate jurídico y penal. Eso tiene mucho debate es que no ha habido violencia. Eso es que no ha habido ocurrió violencia en el Congreso de Brasil. De hecho, el fiscal del Supremo pedía la condena por rebelión. Marchena al final decidió sedición y, por cierto, tú y yo sabemos que si la condena, tú y yo sabemos que si la condena a los líderes del proceso en vez de sedición hubiera sido rebelión, el delito que hubiera sido suprimido para comparecer del Código Penal habría sido el de rebelión. Porque se hace exclusivamente para sacar de la cárcel. Otra cosa, ¿la actuación ante el Parlamento de Cataluña era una actuación violenta o no? Claro que lo era. Para mí sí. Por eso fue discutible si era sedición o rebelión. Bueno, pues la justicia a mí me parece que a lo mejor hubieran tenido que considerar los magistrados el delito de rebelión, pero yo no soy magistrado. Es que podía haber sido una condena por rebelión perfectamente el proceso del 17, pero perfectamente. Bueno, es lo que dijo Sánchez. Aparte de Sánchez, gente que sí sabe derecho, no como Sánchez, como por ejemplo Fidel Cadenas, Javier Zaragoza y fiscales de una categoría jurídica monumental. No lo decidió Sánchez, lo decidieron los magistrados del Tribunal. Bien, pero se suprimió el delito de sedición exclusivamente porque fue por aquel por el que fueron condenados y porque necesitaba Esquerra que fuera suprimido. Si lo ocurrido en Brasil, como decía un oyente, lo ocurrido en Brasil hubiera ocurrido en el Congreso de los Diputados con esas mismas circunstancias, exactamente, con esa violencia, con esa intención, pues podría caer en desórdenes públicos, pues podría caer perfectamente. No, perfectamente. Delito de rebelión. Perfectamente. Pero, hombre, perfectamente podría caer en desórdenes públicos. Con papel de fumar lo que pasó. Por un buen abogado lo dejas en desórdenes públicos, además, pero fácilmente. Ahí estaban los cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero vamos a la... lo deciden, no Carmelo, pero vamos a la naturaleza en la intención, no solamente a los medios desplegados. Cuando se convoca, ocupa el Congreso, que luego se reconvirtió en rodear el Congreso porque llamaba mucho la atención. El objetivo
objetivo, insisto, era de poner al jefe de Estado, de poner a un gobierno ilegítimo. Que no fuera investido, no fuera investido un presidente del gobierno que iba a ser elegido por mayoría parlamentaria. Y hubo que poner vallas, policía, hubo violencia, se tiraron botes, en fin, fue aquello. Lo que es un hecho objetivo es que hoy el Estado español está más desarmado, cuenta con menos tipos penales para defenderse en caso de repetición de la intentona del 17. Esto es un hecho objetivo, no una opinión. Esto es un hecho objetivo. Es decir, se ha retirado instrumentos jurídicos porque se lo ha pedido el socio que mantiene en el poder al gobierno. Punto. Repito, es decir, es un hecho objetivo. Ya no hay delito de sedición y se ha abaratado la malversación. Porque lo ha pedido ocurre aquí delito de rebelión. ¿Sabes lo que pasa? No desórdenes públicos, como dice el tuit de Cucamarra. Pero es que el delito de rebelión, como el de traición, por cierto, está redactado en una especie de castellano legal antiguo para situaciones que entonces se consideraban viables. Es decir, la rebelión necesita de una participación pues militar o de fuerzas armadas en fin, de una violencia clásica, por decirlo de alguna manera, que no la hay ahora en situaciones similares, ¿no? Igual que la traición está considerada para colaboración con potencias extranjeras y no para quienes desde dentro de un país conspiran contra ese mismo país. Pero lo cierto es que todo el mundo recuerda la foto de los Jordis subido a un coche de la Guardia Civil rodeados de gente a la que arengaba frente a instituciones oficiales del gobierno legítimo, aunque en fin no se comportaron como tal, de la Generalidad de Cataluña. Y lo cierto es que tiraron las vallas del Parlamento catalán. Vamos, lo que vimos... Y lo cierto es que intentaron asaltar el Congreso de los Diputados. Pero es que esto es así. Insisto, no Sánchez, ni Rajoy, ni nadie, sino los magistrados del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, decidieron verlo de otra manera. Ya, ahora no pero vamos es igual que yo no voy a pontificar aquí jurídicamente, pero que creo Carmelo, que lo que si la ley está o mal hecha, decidieron ellos o y no, a mí me puede parecer cuestionable. No, pero esto es como la ley del sí es sí. No estoy a la altura para ponerme a discutir con un magistrado en el Tribunal Supremo. Pero es que los jueces tienen que aplicar las leyes y su margen de interpretación está limitado. Entonces, si la ley no prevé para los delitos de rebelión comportamientos como los que hemos visto, no significa que no la haya, significa que la ley necesita ser modernizada. Igual, en fin, la ley del sí es sí. Sí, Herrera, perdona que me enrollo, tiene usted toda la razón, disculpe. Vamos con lo del Tribunal Constitucional, a ver qué dicen al respecto de la renovación y de las consecuencias que puede tener algunos de los oyentes. Son Pepe, Toño, José o Juan y Goyo. Lo que me parece lamentable que unos jueces puedan ejercer de políticos y descaradamente se sepa de qué partido son. Y aquí, sin embargo, son los jueces los que están picoteando. ¿Qué justicia van a impartir esta gente que pertenece a un partido político? Lo preocupante no es que se haya quitado el delito de sedición y se haya el de malversación. Lo preocupante es que haya un 30 y tantos % de población española, que no sé si serán votantes del PSOE, de Unidas Podemos o quién narices es, que esté de acuerdo. Yo preguntaría a ver si se puede confiar en estos togados y demás. El Tribunal Constitucional, que tiene jueces con los cuales dijeron en su día que había que mancharse las togas con el polvo del camino, en lugar de aplicar la ley, que es lo que tienen que hacer, no para mancharse las togas. Os estoy oyendo hablar y llego a una conclusión triste. Todo lo que toca la política lo pudre. Tribunal Constitucional. Estamos tan preocupados, pues ¿esto para qué sirve? Yo creo que esto sirve para poca cosa. Acuérdense ustedes de los 2 fallos que tuvo del estado de alerta cuando la pandemia, y se declaró que fue inconstitucional. ¿Y para qué sirve? ¿Qué castigo ha habido? Ya ves que mucho entusiasmo no parece haber. No parece haber, no. No parece haber. Bueno, ¿alguna cosa más? Sí. Parte? Venga, le vamos a hacer a usted la preguntita, Herrera. Que te la lanza Laura desde Lugo. Dice así: Herrera, ¿tú crees que en España podemos llegar a ver imágenes como las de Brasil si, por ejemplo, este gobierno pierde en las urnas? Bueno, venimos hablando toda la mañana de esto. Ya hemos visto imágenes, como las de Brasil, ¿no? De esa dimensión. Menos mal, Carlos. Eso no lo hemos visto. Hemos visto asonadas o intentos de... Hemos visto manifestaciones perplejas de coerción. Cuando en Andalucía se dio la vuelta al resultado y efectivamente se podía gobernar estando Vox en la quiniela, en la formación, en la combinación de los 3 partidos, desde fuera apoyando al gobierno de PP y Ciudadanos. Bueno, y aquí fletaron autobuses. Susana Díaz,
Susana Díaz fletando autobuses para la protesta en el Parlamento. ¿Eso es coacción o no es coacción? Hombre, desde luego, violentar una elección parlamentaria de resultas de una elección democrática porque no te ha gustado el resultado es un precedente que nos indica que desde luego si pierde todo este engendro político que forma la mayoría ahora gubernamental, desde luego no descarto que más de una movilización, y muchas de ellas, o algunas de ellas, rozando la indignidad, se van a producir. La violencia. Sí, sí. Porque en España, si vamos a la realidad histórica reciente, la calle no la calienta la derecha, ¿eh? A lo mejor llega un momento de degradación tal en que la derecha se pone a calentar la calle, pero aquí ha sido el separatismo y la izquierda radical, desde la Kale Borroka a los CDR, quien sistemáticamente, y por Podemos también, quien sistemáticamente ha utilizado el scratch y la violencia en las calles, pero luego se piden las sales porque a ver si va a pasar en España lo que pasa en Brasil. Señores, en España hubo otra época ominosa en la que la derecha, una dictadura de derechas, y era violenta, bien. Pero ahora, en los últimos 40 años, ¿quién ha sido violento? Quien ha llevado la bandera de la violencia a la calle siempre ha sido la izquierda y el separatismo. Siempre. A no ser que consideramos que los palos de golf de los cayetanos que salieron con el confinamiento a protestar eran comandos radicales. Bueno, sí hay una parte de la derecha que calienta la calle y calienta las cabezas. Ojo, y hay comportamientos indeseables. Ni un comportamiento violento de Vox. Dime un comportamiento violento de Vox. En la calle, digo, en la calle. Ahí está. Y ojo, y es que ten en cuenta que el partido que acabas de citar tiene conexiones muy importantes. Ha estado en la reunión famosa de México que dirigía Steve Bannon, donde estuvieron los bolsonaristas, donde estuvieron... Sí, pero lo cierto es que lo único que ha hecho ha sido... piedras o la recibe? La ultraderecha húngara, en fin, todo lo peor de cada caso. Las piedras se las han tirado a ellos, Carmelo. Vale, y los botes se los han tirado a ellos. Hay maneras distintas, ahora las redes funcionan, de calentar la cabeza a la gente y de sembrar el odio político, que es indeseable en todas las partes. Pero ojo, porque lo que ha ocurrido en Brasil, pues y ha ocurrido en algunos países europeos, ha habido manifestaciones de violencia y no ha sido precisamente de la izquierda, y hay que tenerlo en cuenta como poco para no demonizar, como decía esta mañana, hablaba Carlos precisamente de no demonizar a una sola parte, sino demonizar a todo aquel que sea del color que sea, y trata de alguna manera de inyectar odio en las cabezas, pero por ser en las cabezas más huecas, por cierto. A quienes desratizan las calles cuando pasan en el País Vasco es cuando da un meeting Vox. A quien les tiraron piedras en las elecciones de Madrid autonómicas en Vallecas y a Ciudadanos en Navarra. Y nunca me parecerá bien. Pero es que las piedras siempre les caen a los mismos lados. Siempre salen del mismo lado las piedras. No siempre salen del mismo lado. Siempre. Bueno, yo no recuerdo, sigue las redes. No recuerdo pedradas porque seguro que las hubiésemos condenado todos de la misma manera. Bueno, Herrera, ¿me da tiempo a que para cambiar de temas con cosas del comer escuchemos a otros pocos oyentes tuyos? A ver, con brevedad rayana en la simpleza. Hasta donde lleguemos. Vamos a escuchar hablando de otras cosas que pasan. Pues el precio de la luz, la cesta de la compra. Una cosa que en Madrid les tiene muy preocupados a la gente con la movilidad urbana y el alcalde. Y también de lo de Griñán, que has hecho una pincelada esta mañana. Son Jorge, Mari Carmen, Félix y José L. Acabo de escuchar que la luz hoy sube un 800%. He tenido que parar a asimilar el 800%. Los combustibles, poquito a poquito, pues oye, van subiendo, ¿eh? La cesta de la compra, ¿qué hablar? Eso sí, tenemos dentro de poco un cheque y una aportación del gobierno, una limosna de 200 euros. Todo lo que está dando, las migajas que nos está dando este señor presidente tan bueno, son porque ya nos las han quitado en impuestos, en cosas. O sea, no nos está dando nada. Es nuestro dinero que él nos ha quitado. Los que no tenemos dinero para comprar un coche, ahora no podemos acceder a Madrid. Yo vivo a las afueras, han ingresado a mi padre y lo que tardaba en coche en media hora, ahora se me van 2 horas. Tengo que elegir entre ir a trabajar o ir a ver a mi padre. Hola, yo siento mucho que el señor Griñán tenga un cáncer de próstata, de verdad que lo siento. Y que tenga que meterse a la cárcel, pues también lo siento. Pero tampoco se acuerda nadie de que no querían sacar de la cárcel a Zaplana con su leucemia. O ya eso ya se ha olvidado.
Bueno, esta reflexión está muy ahí encima de la mesa, ¿no? No, sí, está sí. Desde luego, a mí me parece muy bien que si el forense y la fiscalía dicen que no tiene que entrar, pues que desde luego no entre. Ahora, claro, las comparaciones son odiosas, ¿eh? En el caso de Zaplana, que no está condenado, todavía. No, está pendiente de juicio. Está pendiente de juicio. Anduvo unos cuantos meses encarcelado, a pesar del tratamiento que también había que darle, que se le sigue dando. Bueno, y a mí siempre me pareció mal. Y por tanto, y además he de decir en favor de Zaplana que él ha pedido públicamente que a Griñán no se le meta en la cárcel, teniendo en cuenta que tiene que hacer ese tratamiento. Lo que ocurrió con Zaplana, pues no sé las circunstancias por qué se decidió de la forma que se decidió, pero desde luego no tuvo que ver ni el presidente del gobierno de entonces, probablemente, ni el presidente del gobierno de ahora, ni ninguno de los políticos, porque todo se achaca a la política. No sé qué es lo que ocurrió con Zaplana, quién decidió que tenía todavía que permanecer en la cárcel más tiempo de lo que estaba entonces en prisión preventiva, por decirlo de alguna manera. No sé si pensaron que había riesgo de fuga o lo que fuere, no lo sé. Pero lo cierto es que yo sí que creo que tenía que haber salido mucho antes de la cárcel. Lo digo con toda sinceridad y lo dije entonces.